Bien, vamos a ver la aplicación de la ley de Newton. Entonces, el primer problema dice lo siguiente. Un pequeño carro provisto de un cañón cuya masa total es de 20 kilogramos. Bien, pero déjame cambiar de piloto. No. Bien. Que se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo hacia la derecha. En determinado instante dispara un proyectil de 1 kilogramo. Masa del proyectil, 1 kilogramo. Con una velocidad de 1 metro por segundo. Velocidad del proyectil, 1 metro por segundo. Con respecto a la vía, determinar la velocidad del carro con respecto a la vía después del disparo. Bien. Primero, vamos a calcular la fuerza total que hay en el carro. La fuerza total que hay en el cañón o en el proyectil. Bien, son dos tipos. Antes que disparara, después que dispara. Antes que disparara, después que dispara. Por eso usted anota todos sus datos. Bien. Quiere determinar la velocidad del carro. Entonces, yo tengo que la fuerza antes que dispare es igual a la masa por la velocidad. La fuerza antes que dispare es igual a la primera masa, que es la que tiene el carro, por la velocidad de 5 metros por segundo. La fuerza antes que dispare es igual a 100 kilogramos metros por segundo, o newtons, como le conocemos nosotros. Bien. Ya encontré la fuerza antes que disparara. Después que dispara, tiene que hacer varias sumas. Recuerde que esto es la masa del carro y esto es la velocidad del carro. El cañón está dentro del carro. Antes que disparara, lo único que me estaba afectando las fuerzas era el carro. Luego que dispara, el cañón entra en juego con el proyectil porque él afecta la velocidad del carro. ¿Bien? Por ende, después que dispara, déjame borrar estos datos. Por ende, después que él dispara, tengo que calcular la fuerza que tenía antes. Bien. Tengo que multiplicar la masa del proyectil, vamos a meterle eso, por la velocidad del proyectil, más la masa del carro, por la velocidad del carro. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esto que está aquí es lo que no sé. El problema me dice determinar la fuerza de la velocidad del carro después del disparo. Esto no lo sé. Yo voy a reemplazar los valores que sé. Tengo la masa del proyectil que vale 1. Bien. Vale 1 negativo porque va en contra del movimiento. Tengo la velocidad del proyectil. Porque todo eso es fuerza después de que dispare, ¿eh? Correcto. Todo esto después que él dispara, porque ahí es donde entra el cañón a hacer efecto. Mientras no hace nada. Es como si usted carga a una persona a mochinche
y usted está haciendo toda la fuerza. Y de repente si esa persona empieza a ayudarlo a hacer fuerza, ahí actúa entonces después. Es como si va en un bote de remo y está remando solo y de repente rema a otra persona. ¿Ok? Él no actúa hasta después. La masa restante del carro. ¿Cuál es la masa restante del carro? Recuerde que el carro tenía una masa de 20 kilogramos. ¿Verdad? La masa de 20 kilogramos. Cuando yo disparo el proyectil deja el carro. El proyectil ya no está en el carro. El proyectil me daba un peso de 1 kilogramo más dentro de mi carro. Entonces yo le voy a restar al peso del carro el kilogramo que perdió cuando explotó el proyectil o cuando lo lancé. Es decir, que aquí la masa cambia a 19 kilogramos y la velocidad del carro no la tengo. Y todo lo que afecta antes y después tiene que tener en cuenta todos esos detalles. Bien, si yo hubiera querido poner 20 kilogramos estaría mal, porque después del disparo ya el carro no pesa 20 kilogramos porque él perdió 1 kilogramo porque el proyectil ya no está en el carro, ese proyectil se lanzó. Cuando estaba dentro del cañón, eso tenía un peso de 20. Bien, quedamos aquí. ¿Qué puedo hacer aquí? Ya no puedo hacer más nada. Bien, voy a quedar esta ecuación de esta manera. Tengo la ecuación de la fuerza después y la fuerza antes. ¿Qué voy a hacer? Las voy a igualar. Voy a igualarlo porque yo quiero esto. Entonces pongo que la fuerza antes es igual a la fuerza después. Igualo, acá me quedó 100 solamente, 100 kilogramos metro por segundo. Igual a menos 1 kilogramos multiplicado por 1,0 metros por segundo más 19 kilogramos por la velocidad del carro, que es la incógnita que estoy buscando. Voy a despejar la velocidad del carro. Esto es lo que quiero. Primero tengo que pasar esto. Esto lo voy a multiplicar. Obvio me va a dar 1. Y ese 1 está restando, va a pasar sumando al 100 kilogramos. ¿Ok? Eso lo voy a copiar. Tengo 100 kilogramos metros por segundo más 1 kilogramo metros por segundo igual a 19 kilogramos por US. Bien. Borrar esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto lo voy a sumar, obvio, me va a quedar 101 kilogramos metros segundos. Y esto que está aquí no me deja calcular. Y esto que está aquí no me deja calcular la velocidad del carro. Por lo tanto, yo tengo que despejar esto también. ¿Ok? Yo sumé 100 más 1. Eso me da 101 kilogramos metros por segundo. Y eso lo voy a dividir entre 19 kilogramos. Y eso igual a la velocidad. Los kilogramos se eliminan y me va a dar la respuesta en metros por segundo. Lo voy a calcular. 101 dividido entre 19 me da 5.3 metros por segundo. Es la velocidad del carro después de que disparó. Después de que disparé, ¿qué pasé? ¿El carro ganó o perdió velocidad? ¿Quién me dice? ¿Ganó o perdió velocidad? Y después que disparé. Ya el problema y se va a dar cuenta si ganó o perdió velocidad. Bien, esa pregunta yo te la puedo hacer. Dígame si el carro ganó o perdió velocidad. Ustedes tienen que decirme, el carro ganó velocidad porque al inicio dice que él se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo.
y ahora tiene 5.3 metros por segundo. Ahora va más rápido. Obvio, perdió peso y el impulso del proyectil también le dio velocidad. Bien, es importante eso. Ahorrar. Avisa cuando copian. Ya copié, profe. Bien, ¿alguien más? Todo lo demás ya. Ah, profe, la masa del carro quedó en 19 kilogramos, ya que perdió 1 kilogramo digo, cuando disparó la bala. kilogramo. Acuérdense que ya la bala no está dentro del cañón. Ah, es masa de proyectil, Ajá. 1 kilogramo. Y Correcto. Ya. Bien. Por eso lo tiene que tener en cuenta. Bien. Por eso es importante. Ustedes, aunque tengan el problema 10, 15 veces, léalo hasta que lo comprenda. Bien, voy a borrar todos. Ya. Bien. Vamos a entrar ahora a otro movimiento. Esto se llama movimiento circular. Bien. En el movimiento circular hay varias fórmulas. Las fórmulas que más se utilizan son esta que está aquí, S, que se conoce como la velocidad, que es 2pi por r. ¿Por qué 2pi por r? Simple y sencillamente porque cuando hablamos de movimiento circular, hablamos de un círculo y el círculo tiene un radio siempre, que es r, y 2pi porque es la circunferencia completa que vale 360 grados. Bien. Aquí le ponen un ejemplo que dice Profe, que ¿la S qué significa? La S. la S es velocidad. Bien, entonces aquí le dice en su libro, en consecuencia que la esfera describe una circunferencia como en un centro en dicho punto, si el radio de la circunferencia que describe la esfera 1 es esta pequeñita, es de 2 metros, la distancia recorrida mientras da una vuelta. Ah, perdón, esta es distancia, esa es distancia. Velocidad es V o rapidez media. Esto es velocidad y esta es rapidez media, no la confundan. Rapidez media, velocidad. Rapidez media, velocidad. Vamos a calcular la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Cómo yo hago eso? Primero tengo que calcular esto que está aquí porque ya me dieron el radio del círculo 1, sería 2pi por el radio que son 2 metros. Eso solamente lo mete en la calculadora, 2pi por 2. Eso le va a dar 12,6 metros. Ahora me dice, ahora si le fuera de una vuelta, da una vuelta en 3 segundos, calcule la rapidez media. Ahora la esfera da una vuelta en 3 segundos. Vamos a calcular la rapidez media. Rapidez media es igual a lo que recorrió, camino recorrido, o sea, la distancia, o sea, S, lo que recorrió, dividido entre el tiempo que demoró en recorrerlo, que fue los 3 segundos que me acaba de dar el problema. Entonces la velocidad media va a ser igual a 12,6 metros entre 3 segundos y la rapidez media es igual a 4,2 metros por segundo. Y ahí tengo mi problema resuelto. Bien, eso es importante. Distancia, rapidez media. Si no quiere escribir camino recorrido y tiempo, escribe S entre T. Bien.
Esto se llama movimiento circular. Lo estamos viendo sencillo. No lo estamos viendo acelerado. ¿Bien? Ahora vamos a ver lo que es desplazamiento angular. Bien, a ver si cuando termine de copiar. Vamos a ver el desplazamiento angular. Presta atención al desplazamiento angular que aquí ya se complica. Tengo una circunferencia. Bien. El punto A me dice que es 0. Y entonces siempre va a haber una distancia. Vamos a decir que aquí hay un punto B, que hay un punto A. Entonces él tiene esto. Todos van a ir hacia el centro, ¿no? ¿Qué ocurre? Vamos a decir que aquí hay un ángulo θ 1 y de aquí hasta acá, de aquí hasta acá hay un ángulo θ 2. Y esto que está aquí es delta θ. ¿Qué ocurre? Si yo le doy el ángulo y yo quiero saber qué ángulo hay o qué distancia angular hay de aquí a acá, o sea, el ángulo, yo tengo que aplicar la fórmula que dice que W es igual al ángulo 2 menos el ángulo 1 dividido entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. ¿Cómo así? Yo le puedo decir, bueno, Juan está en el punto A y Jacob en el punto B. Juan recorrió en 20 minutos el círculo e hizo un ángulo 1 de 30 grados. Jacob está en el punto B, hizo el tiempo en 15 minutos y tiene un ángulo 2 de tantos grados. ¿Bien? Te digo, calcúlame la distancia angular. Con eso usted aplica esta fórmula. ¿Sí? Pero yo tengo que darle ambos tiempos y ambas distancias. ¿Bien? Profe, por favor, puede escribir un poco más grande, que el círculo casi no se entiende nada de lo que dice. Bien. Copia ahí que voy a entrar a un ejemplo de esto, de la distancia angular, para que la tenga. Bien. A borrar. Vamos a ver el problema. El problema dice lo siguiente.
problema dice, la distancia media de la Tierra al Sol es de 1.5 por 10 a la 11. La distancia media de la Tierra al Sol, bien, la distancia, S, vamos a ponerle S, es 1,5 por 10 a la 11. Se considera que la trayectoria que describe la Tierra alrededor del Sol es circular. Determinar la velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol. Dice, para determinar la velocidad angular debemos saber que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol en 365 días. ¿Bien? Es decir, 3.2 por 10 a las 7 segundos. ¿Bien? La velocidad angular es igual a 2pi por r entre 3.2 por 10 a la 7, que es el tiempo que él recorre. ¿Por qué 2pi por r? Porque estamos diciendo que la Tierra que el Sol es redondo. O sea que el ángulo, sea como sea, va a ser 360 por el radio. Y estamos diciendo que el tiempo completo, que el demora, es 3.10 al 3.2 por 10 a la 7. ¿Ok? Aquí no es R, es radianes. O sea que el ángulo aquí es 360 grados. Recuerden que yo le dije que era teta 1 menos teta 2 menos teta 1. Pero si ya él me está diciendo que es circular totalmente, ya no tengo que hacer esta diferencia para calcular el ángulo, sino que ya yo sé que es 360. Bien, tiene que tener eso en cuenta. Si yo le digo es totalmente circular, de 160 grados. Tiene la mitad de un círculo. ¿Cuánto es la mitad de 360? 180. Bien, tiene que tener eso en cuenta. Ahora esto nomás lo divido. 2pi entre 3.2 por 10 a la 7. Me dice que la distancia angular es 2,0 por 10 a la menos 7 radianes segundo. Profe, W no significaba peso. W. Bien. W es esto. Esto no es una W. Yo la hago como W. O como una W minúscula. Pero eso es como si fuera una E acostada. Ella está como así. ¿Ya? Es que eso son letras griegas. Entonces, no es difícil hacerlo, ¿no? Yo te puedo decir que W es peso porque es weight, que es lo que usan los estadounidenses. Pero esto más que todo es una cosa como así. Hágala así. Para que no la confunda con la W. ¿Ok? Esto se llama, esto es velocidad angular. ¿Ok? Eso es como si fuera una A acostada, es una letra griega, la usan para determinar la velocidad angular. Bien. Ya resolví esa parte del problema. Ahora me dice, la velocidad angular de la Tierra en el movimiento alrededor del Sol es 2.10, es 2,0 por 10 a la menos 7. Ahora dice, para determinar la rapidez, tenemos que, ya usted sabe cómo se calcula la rapidez media, es la distancia recorrida entre el tiempo que demoró. La distancia recorrida es 2pi por 1.6 por 10 a la 11. Bien. Y la rapidez media, y el tiempo recorrido es este que está aquí, ¿no? 365 días. Voy a hacerlo. Bien, la velocidad media es igual a 2pi por r, ahora sí, entre 3,2 por 10 a la 7 segundos, 2pi por la distancia, por la distancia recorrida. Profe, ¿qué es lo que significa esa V? Esto, velocidad, rapidez media. Rapidez media. Velocidad, Rapidez media, velocidad de V sin el cosita este.
¿Por qué se le pone eso arriba? Eso significa que es promedio, por eso medio. ¿Bien? 2pi por la distancia S, 1.5 por 10 a la 11. ¿Por qué uso 2pi? Porque acuérdense que esto es 360 por la distancia que él recorrió alrededor totalmente del Sol. No puede dejar de poner el 2pi. Y el tiempo es 3,2 por 10 a la menos 7. La rapidez media es igual, hago esa división y me da 2,9 por 10 a la 4 metros por segundo. Y esa es la rapidez media con que la Tierra gira alrededor del Sol. O sea que ella demora a 104, ella va a 104.400 kilómetros por hora. ¿Bien? Eso hace la Tierra cuando gira alrededor del Sol en 365 días. Tiene que estar pendiente de todo lo que le lee el problema. 360 grados lo utilizo 2pi porque estamos hablando que el problema me dijo que el Sol es totalmente circular. Si él no me da, si el problema no le da a usted o no le dice a usted esos datos, usted no puede asumir cosas. ¿Bien? Usted tiene que leer que diga el problema. Esto es esférico, esto es circular. O sea que ya usted sabe que son 360 grados. Eso es lo importante ahí. ¿Bien? Entonces, esto es velocidad angular. Cópiela. Ya le copiaron para borrar. Juan, ya copió. Jacob. Amero. Alison. Hilary. Bolaño. Chergo. Ya copié, profe. Ya, todos copiaron. ¿Puedo borrar? Ya, profe. Bien. Otra cosa importante es la relación que tiene la velocidad angular con la velocidad lineal. ¿Bien? En este círculo, esto aquí, esto de aquí a aquí es un ángulo. Esto significa sumatoria o diferencia de ángulos. Y acá tengo otra sumatoria. Aquí recuerden que hay un punto, aquí otro punto. Esto es diferencia de distancia para saber qué distancia hay de aquí a aquí. Entonces, la relación que hay entre esto que tenemos aquí y esto, que es la V, ahora sí, velocidad lineal. Bien, si yo aplico las fórmulas que me dice que delta S es igual a R por delta T del ángulo, o sea, radio por los ángulos, o sea, 2pi por R. Delta de ángulo es igual a S entre R. ¿Bien? Y W, esta que está acá, es igual a delta T. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Lo voy a reemplazar. Delta S entre R es delta. ¿Bien? Esto me da igual a mí a delta S entre delta T por R. Esto entre esto es igual a velocidad. Todas las fórmulas, cuando usted va a realizar una fórmula, o yo le doy una fórmula, todas las fórmulas pasan por este proceso. Relaciones para ver a qué llega. Esto entre esto es velocidad, así que marcar que la velocidad por
la velocidad dividida entre el radio, perdón, la velocidad angular va a ser igual a la velocidad lineal entre el radio. Ahí ya tiene una fórmula. Y también puede decir que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Y aquí tiene otra fórmula. Todas las fórmulas derivan de otras fórmulas. Bien, esto no tiene necesidad de copiarlo. Esto es lo importante. Esto y esto, lo que llega al final. Lo que yo quiero que usted vea que para realizar una fórmula que yo le doy o que lo hay en el libro, se realiza todo este procedimiento para saber de dónde viene. Eso no es que se inventa. Se relacionan dos fórmulas y se crean fórmulas nuevas. Bien. Eso es velocidad lineal, copia esta fórmula, y velocidad angular es esta fórmula. Bien. Bien. Vamos a quedar hasta ahí. La próxima clase explico el ejemplo de lo que me falta, y me falta movimiento circular, fuerza centrípeta, aceleración centrípeta y muchas otras centrípetas. Bien.